gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a referir entonces al paper Marco de Referencia para Aplicaciones Seguras de Blockchain. Es un trabajo que hemos desarrollado con el ingeniero Marcelo Cipriano, Edith García y Luis Torres en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Este trabajo está en el marco de un proyecto de investigación un poco más amplio que tiene que ver cómo asegurar las comunicaciones entre dispositivos IoT usando justamente blockchain. Era una de las alternativas que estamos analizando debido a que hay riesgo de privacidad y seguridad en las comunicaciones entre la información que produce un dispositivo y el servidor que las recolecta para su posterior tratamiento. Perdón. Bueno, la tecnología blockchain entonces tiene una reputación muy interesante en cuanto a características de seguridad. Pero sin embargo, en los últimos tiempos se han registrado algunas fallas importantes, sobre todo en algunas criptomonedas, con lo cual entonces ya lo que parecía como invulnerable han mostrado algunos visos de vulnerabilidades, por lo cual también es interesante hacer un análisis de ver qué estaría pasando justamente con esta tecnología. El interés de la industria para adoptar blockchain para soportar cada vez más procesos de negocio, hizo que el uso de esta tecnología se fuera complejizando. Y entonces esto aumenta las posibilidades de errores por la exigencia de desarrollos cada vez más complicados. O sea, no solamente por lo que significa la tecnología blockchain, sino en la implementación de la tecnología blockchain. Nosotros, para poder analizar entonces este tipo de seguridad de blockchain, trabajamos con la norma del NIST 802.02, el NIST-TIR del año 2018, y bueno, y la clásica norma de seguridad de la información de ISO, la 27001, de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Y entonces hemos desarrollado 4 categorías distintas para hacer este análisis de seguridad y de los riesgos en las comunicaciones. La primera categoría, la seguridad de blockchain, justamente está enfocada justamente a lo que es específicamente la tecnología blockchain. Las otras 3 tienen que ver más con la aplicación de blockchain a soluciones y están enfocadas justamente en los puntos que se referencian en la norma ISO. La seguridad de blockchain, entonces, con respecto específicamente a lo que es blockchain, esta categoría va a describir los problemas que se presentan por la propia tecnología, y los problemas presentados no son exclusivamente por ella, sino que se amplifican por las características de utilización de la misma. La seguridad de la infraestructura de las tecnologías de la información describe cómo blockchain se debe considerar para la operación de la infraestructura en una organización. Lo que tiene que ver con la seguridad operacional y organizacional, se desarrollan los problemas de seguridad que afectan a la empresa a un nivel operativo y organizativo. Entonces, acá las consideraciones de seguridad no son exclusivamente de la tecnología blockchain, pero sí tienen que ver con su implementación y adopción para soluciones en cuanto a las comunicaciones. Y finalmente, la seguridad de gestión tiene que ver con todo lo que hace la política de seguridad de la información y a la cultura organizacional que hay, por ejemplo, por parte de los recursos humanos. Yendo específicamente entonces a la categoría de la seguridad propiamente de blockchain, un aspecto que consideramos como interesante es la seguridad justamente de los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un programa informático que actúa como un acuerdo entre 2 o más partes en donde los términos del mismo se pueden programar, pero tiene la capacidad de autoejecutarse. Y como resultado de esto va a cumplir una serie de condiciones específicas sin que haya ninguna intermediación a partir de que el programa ya estaría funcionando. Desde el punto de vista de la seguridad, este modelo tiene muchos riesgos. En primer lugar, porque el ciclo de vida de desarrollo de un contrato inteligente es muy diferente a lo que es el ciclo de vida de un desarrollo de software tradicional, dado que el código de un contrato inteligente no se puede cambiar después de que fue incluido en una cadena de bloques. Otro problema de seguridad que hemos analizado es la bifurcación, que en su definición más básica, una bifurcación es lo que ocurre cuando una cadena de bloques diverge hacia adelante en 2 potenciales caminos.
Y esto ocurre con el historial de transacciones de la red o con una nueva regla para decidir qué hace, o sea, qué hacer cuando y cómo decidir si una transacción es válida o no. Estas bifurcaciones pueden clasificarse como bifurcaciones duras o blandas. Acá, por ejemplo, puse un esquema de cómo sería una bifurcación dura. Es una divergencia permanente de la versión anterior que se venía desarrollando. Entonces tengo un bloque de nodos no actualizados que en algún momento van a morir y en algún bloque determinado se produce una actualización. Y que se introduce entonces un nuevo conjunto de reglas de consenso que no van a ser compatibles con las reglas anteriores. Sin embargo, en la otra manera que existe una bifurcación, es lo que se denomina la bifurcación blanda, donde la bifurcación de la cadena de bloques que mantienen una retrocompatibilidad entre los nodos actualizados y los nodos, digamos, que siguen las reglas de la cadena anterior. O sea que estarían conviviendo las dos cadenas de bloques. Las bifurcaciones entonces pueden conllevar distintos riesgos de seguridad. Por ejemplo, cuando una bifurcación blanda es compatible con solo una minoría de los nodos de la red, podría convertirse en una cadena corta y como consecuencia de esto quedar huérfana y desaparecer. Y en el caso de la bifurcación dura, la cadena se puede dividir y crear dos cadenas separadas. Y esto puede ser aceptable para las criptomonedas, pero puede no ser quizás lo mejor en los procesos comerciales, ya que se puede causar una fragmentación o pérdida de control de la cadena de bloques. Las bifurcaciones, las duras, también son susceptibles a estancamiento de tipo de política de uso, ¿no? Causando cuando una parte de la comunidad decide no cumplir con las nuevas reglas y decide seguir implementando las reglas del consenso anteriores. Bueno, cuando las bifurcaciones entonces no se administran, el riesgo de seguridad implicaría una inconsistencia de los datos que se almacenan justamente en el libro mayor de la blockchain, con lo cual la cadena pierde confiabilidad y ya no se podría seguir utilizando. Otro aspecto de la seguridad que contemplamos es los algoritmos criptográficos. Uno de los elementos básicos de la tecnología blockchain justamente se basa en uso de algoritmos y protocolos criptográficos. Y cuando se rompe el algoritmo criptográfico, la cadena de bloques no puede continuar. Por lo tanto, se va a detener. Y aunque el algoritmo sabemos que es muy difícil de romper, ya ha ocurrido en alguna oportunidad, está documentado. Y bueno, si ocurrió alguna vez, seguramente es probable que vuelva a ocurrir en el futuro. Debido a que la potencia de cálculo de las computadoras cada vez son más grandes, recién veíamos justamente la presentación de computación cuántica, donde hay posibilidades ya de romper determinados tipos de algoritmos, al menos desde el punto de vista teórico. La gestión de las claves criptográficas, bueno, se utiliza una criptografía de clave pública y privada, y el par de claves consiste justamente en una clave privada y derivada de la clave privada, la clave pública. La clave pública se usa para recibir transacciones y la clave privada se usa para firmar estas transacciones. Por ejemplo, para gastar fondos asociados a una cuenta si esta lo tuviera, ¿no? Para la organización considerando que se esté considerando utilizar blockchain, es esencial entonces contar con un proceso para administrar las claves, que aborde todas las amenazas, tales como qué pasa si la clave se pierde. Es importante tener en cuenta que la tecnología blockchain difiere muchísimo en este aspecto con lo que sería una PKI, con lo que sería la firma digital tradicional, donde una clave privada entonces se puede reemplazar fácilmente, se le agrega en una lista de claves revocadas y se puede continuar trabajando. Bueno, en lo que es la arquitectura de blockchain, esto no se puede implementar. Después pasamos a los aspectos que tienen que ver con los riesgos asociados a determinados puntos de las normas ISO. Entonces tenemos, por ejemplo, la seguridad de las infraestructuras de la tecnología de la información, donde el primer punto habla del control de acceso, y el uso de blockchain permite entonces la regulación de diferentes tipos de permisos, como por ejemplo agregar un nodo a la red, qué tipo de transacciones se pueden realizar y cuáles serían los usuarios a los cuales se les estaría permitido hacerlo. Otro aspecto sería la escalabilidad, que es uno de los problemas más importantes en blockchain y ha sido
normalmente el foco de interés tanto para desarrolladores como para los investigadores. La escalabilidad acá la entendemos como la capacidad de un sistema o una red para crecer en tamaño y la posibilidad de gestionar un aumento creciente de trabajo. En blockchain la escalabilidad hace referencia a la cantidad de transacciones que la red puede soportar. Entonces los nodos de la red blockchain deben ser escalables y si una aplicación de la red genera más transacciones que las previstas, los nodos de la misma deben tener la posibilidad de escalar para que así sea aumentando la potencia del cómputo o manejando la infraestructura que está detrás de ella. Detección de intrusiones. Una intrusión, bueno, puede provocar acceso no autorizados a los datos, esto es conocido, o la interrupción de un servicio a través de los ataques conocidos como denegación de servicio, justamente. Si ocurre una modificación autorizada, se produciría una pérdida de confiabilidad y consistencia de los datos en los nodos involucrados, y por lo tanto, la pérdida de la característica básica de blockchain, que es la inmutabilidad y la confianza, ¿no? Que deberían ser premisas importantes. Y hemos analizado básicamente un par de ataques, por ejemplo, el ataque de tipo amenaza persistente avanzada, ATP por las siglas en inglés, que consiste en un conjunto de procesos informáticos que se realizan en el tiempo de forma sigilosa, y es justamente la palabra persistente es la que lo define. Para la tecnología blockchain, esta forma de ataque se realiza mediante lo que se conoce como ataque del 51%, y esta forma de ataque ocurre cuando un grupo de mineros logran controlar justamente más del 50% de la red, con lo cual tienen el poder de manejar las transacciones que se van agregando a los bloques. Otro ataque típico que puede ocurrir es el de denegación de servicios, que es un ataque que causa que un servicio o un recurso sea inaccesible para el resto de los usuarios. Y también se utiliza el mismo sistema del ataque del 51%, que recién comentaba, donde los usuarios atacantes, podemos decir, podrían intentar detener la distribución de las transacciones entre los nodos y, bueno, y lograr solamente el consenso cuando a ellos les conviene en sus transacciones. Bueno, como consecuencia de este tipo de ataque, la cadena de bloques entonces no funcionaría y básicamente conduce a la pérdida de confiabilidad, con lo cual entonces ya no la podemos seguir utilizando. Otro aspecto de la seguridad tiene que ver con la seguridad operacional y organizacional. Bueno, acá tiene que ver con la seguridad de las operaciones y comunicaciones, que es un proceso que clasifica los activos de información y determina controles para protegerlos, para impedir justamente los incidentes de seguridad. Otro aspecto es el desarrollo, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Eso tiene que ver ya para cuando uno va a utilizar aplicaciones blockchain, donde dentro de la norma ISO está perfectamente especificado los pasos a seguir. Lo mismo ocurre con la parte de gestión de activos, que es un paradigma de negocio, digamos, que tiene que ver con la integración, la planificación estratégica con las operaciones, el mantenimiento y las decisiones de inversión de capital. La parte de recursos humanos, un tema muy importante, tiene que ver justamente con la capacitación del personal y con el proceso continuo de actualización y sensibilización sobre los riesgos de la seguridad de la información. Por ejemplo, la gente que escribe los contratos inteligentes, no se puede, como ya dije, un contrato inteligente una vez que se subió a la blockchain ya no se puede modificar más. Por lo tanto, es muy importante que estén perfectamente capacitados y muy conscientes de cómo realizan la tarea, porque no hay vuelta atrás en cuanto se implementan. El tema de los proveedores tiene que ver básicamente cuando se tercerizan ciertos tipos de tareas donde se involucran a blockchain, donde justamente todo el personal de la tercera empresa debe cumplir con las mismas normas de seguridad, digamos, que se le exige al personal propio de la organización. Y el tema de gestión de incidentes tiene que ver con que la gente esté perfectamente concientizada del riesgo que se corre cuando sucede un incidente y tener las formas inmediatas de alertar al responsable de seguridad de la organización. Y finalmente los 3 puntos siguientes tienen que ver con la parte de gestión. Esto ya es mucho más de la parte organizativa, tiene que ver con cómo se organiza la seguridad de la información, que haya un oficial de seguridad, con tener políticas de información que estén actualizadas, sobre todo actualizadas en el caso de que se utilice tecnología blockchain, de los riesgos inherentes a los que vimos en los primeros puntos de la seguridad en blockchain,
de todo lo que, de los riesgos probables que acarrea la tecnología. O sea, deberían agregarse puntos que en la norma todavía no están incorporados, porque la norma esta es del 2013 y todavía no se ha aprobado la actualización, con lo cual hay que agregar estos aspectos de seguridad que contemplen todo el uso de tecnología blockchain. Y finalmente, el tema del compliance, con todas las normas internas y con los requisitos legales y con las leyes que pueden gobernar, por ejemplo, el tema de la privacidad de los datos y la ley de habeas data. Bueno, con todos estos aspectos, entonces, las 4 categorías que dijimos que hemos identificado, y a su vez cada uno de los aspectos de seguridad, llegamos a confeccionar esta tabla donde hay 18 cuestiones que debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar con la tecnología blockchain. Esto es en vista a futuras implementaciones, porque nuestro proyecto de investigación también estaba contemplando realizar justamente el desarrollo de contratos inteligentes para tratar de ver cómo resolvíamos el tema de la seguridad en las comunicaciones. Y dentro de lo que es blockchain, tenemos 2 posibilidades. Tenemos las cadenas de bloques que pueden ser públicas o privadas. Y haciendo una comparación entre lo que son las públicas y las privadas, tenemos que, por ejemplo, el acceso es abierto en las públicas, y por supuesto que es cerrado y controlado en las privadas. Es mucho más lenta la pública que la privada. Además, se requiere para la pública, bueno, la famosa prueba de trabajo, como ocurre con Bitcoin, o una prueba de aprobación o prueba de participación para poder acceder y para poder obtener, digamos, por ejemplo, criptomonedas. En cambio, en las privadas simplemente hay una preaprobación de los participantes. En las públicas generalmente predomina el anonimato o un pseudo-anonimato, mientras que en las privadas las identidades son perfectamente conocidas. Y en cuanto al tipo de activos, bueno, son activos en las públicas y puede ser cualquier tipo de activo en la privada. Bueno, lo que hemos hecho entonces es cruzar las características de cada una de este tipo de blockchain y ver cómo resolvíamos los problemas de seguridad a partir de aplicar una u otra solución. Y entonces se desarrolló un marco de referencia completo donde para cada uno de estos aspectos de seguridad contemplados hemos analizado qué tipo de cadena sería la conveniente. Y como era más o menos obvio, solo algunos casos particulares que se podían trabajar con ambas cadenas, en general la cadena privada es la que cumple con todos los requisitos de seguridad. O sea, como la podemos manejar nosotros, es donde podemos realmente aplicar las políticas de seguridad y tener un control mucho más estricto. Bueno, y como conclusión entonces de este trabajo, es que se desarrolla una descripción general de un marco de referencia para aplicaciones seguras de blockchain, analizando 18 aspectos de seguridad, agrupados en 4 categorías, que sería la seguridad típicamente de blockchain, más las seguridades que están asociadas a la norma ISO, como de infraestructura de tecnología de información, operacional, organizacional y seguridad de gestión. Llegando a la conclusión de que la única cadena de bloques que permite a una organización mitigar los riesgos de seguridad son justamente las blockchain privadas.